capítulo 1, verso 3 en adelante. Como va la lectura de la primera epístola de Pedro. Señor Jesús, no hago preguntas por la duda, porque si no, yo cuando hicieron los deberes, y los padres preguntan, ¿y hiciste los deberes? Antes de salir de la escuela, a veces los padres no tienen el tiempo, pero a veces estás sentado con los hijos y terminaste todos los deberes. A veces decimos que sí, los niños tenemos a veces los deberes. Pero bueno, eso sí antes. Bien, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Quiero hablar, hermano, de una vida santa, de la necesidad de tener una vida santa. Usted sabe que hace un tiempo tuve un problema en una de las muelas, se me había quedado un pedazo, un arreglo. Usted sabe que, bueno, después yo toqué esa muela y vi que estaba partida. Dije, bueno, se partió la muela al medio. Y había tenido alguna experiencia ya de eso, y bueno, ya iba con la mentalidad de ir a consultar, pero decía, bueno, me van a sacar la muela entera, porque ya está partido, ya es prácticamente no es solucionable según la doctora. Y bien, saqué fecha y la doctora, bueno, miró, dice, primero vamos a sacar una placa. Me hicieron una placa, dice, mira, lo que veo que está... Primero, tener tratamiento con truco de Samuel, que eso es muy favorable. Lo segundo, que no está rascada la muela al medio, está rascada solo una punta hasta cierto lugar. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de sacar ese pedazo que está rascado y a ver si de alguna manera podemos hacer una incrustación arriba. Porque, o sea, que abajo está todo sano y parte de la muela está sana. Dijo, lo que se te partió fue eso. Entonces hicieron todo, hicieron otra placa y dice, mira, lo vamos a solucionar. Lo que pensaba para mí que era hacer algo dramático, como decir, sacar toda una muela, para la doctora una solución tan rápida, ¿verdad? Porque esa era la necesidad que tenía. Y a veces, hermano querido, usted sabe que cuando la Biblia nos habla de tener una necesidad, hermano, de tener una vida santa, tiene que ser, hermano, para cada uno de nosotros, tiene que ser algo muy primordial. Algo primero en nuestra vida, tener una vida santa, porque necesitamos ser santos. Porque Dios es santo. A veces, hermano querido, queremos tener vida bendecida, vida victoriosa, vida próspera en el Señor, pero Dios es un Dios santo. Y por lo tanto, Él quiere que cada uno de sus hijos vivan una vida en santidad. Mire, la Biblia dice en Levítico, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros pues os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo y no os contaminéis con ningún animal que arrastra en la tierra. Hermano querido, Dios nos llama a una santidad, porque Dios es santo. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, hermano, y lo sacó con mano poderosa y lo llevó a la tierra prometida, ellos no tenían una ley, no sabían cómo conducirse. Entonces Dios les tuvo que enseñar, porque toda la vida, prácticamente más de 430 años, fueron esclavos. Entonces Dios les tuvo que enseñar, inculcar, poner normas, reglas de vivir en comunidad. Y también, hermano, vivir una vida de santidad delante de Dios. Y un tema que hoy quiero hablar, hermano, de la santidad sexual. Sin duda, cuando hablamos de santidad, hermano querido, podemos hablar de muchas áreas de nuestra vida.
Pero quiero, hermano, hoy enfocarme quizás de algo que no nos gusta mucho hablar, principalmente de arriba del púlpito, de la vida sexual. Muchas veces quizás lo queremos hablar de otra manera, pero porque es un tema muy candente. Todos los días de nuestra vida estamos luchando con este tema de la sexualidad. Es algo que continuamente se nos presenta cada día que nos levantamos. Cada día que puede aún estar mirando una telenovela o una película, mirando las redes sociales. Es un tema que está, hermano, en cada momento de nuestras vidas, en la radio, en los periódicos, en las escuelas hoy en día. O sea, se le ha atribuido, hermano, la educación de la sexualidad aún en medio de nuestros lugares de enseñanza. O sea, es un tema que está en todo lugar. Y muchas veces ha entrado muy fuerte en nuestra vida. Y esto no es un tema ajeno, queridos hermanos. Porque cuando uno va a Levítico, capítulo 18, no quiero llegar, pero usted lea el capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, hermano, habla sobre la sexualidad. De cómo tenía que ser la sexualidad en medio del pueblo de Israel. Mire temas que aborda el capítulo 18, hermano. El tema de la pedofilia, habla de los incestos. Habla del tema de la bestialidad, habla del tema de la homosexualidad, del adulterio. O sea, hermano, no es un tema nuevo. Era un tema ya preocupante en medio del pueblo de Israel. Es un tema que nos incomoda quizás a muchos de nosotros, pero es un tema muy necesario para hablarlo en cuanto a la sexualidad. ¿Y podemos ser santos, hermano, de nuestra vida sexual? Claro que sí. Y no compete solo la santidad de Dios a temas sexuales. Cuando usted lee capítulo 19, capítulo 20, 21 de Levítico, usted va a entrar, hermano, que tenemos que ser santos en nuestra justicia con los demás. Tenemos que ser santos, hermano, en las primicias, en los diezmos, en las ofrendas. Bueno, hermano, santidad, hermano, es un paquete tan grande cuando hablamos de santidad, de la vida que Dios nos ha alejado del pecado, porque Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, hermano querido. Y cuando uno, no solo el apóstol San Pedro, el primera Tesalonicense, el apóstol Pablo, y prácticamente todas las cartas del apóstol Pablo hablan de este tema de la santidad. Os ruego que os apartéis de fornicación, dice el apóstol Pablo. O sea, y mire cómo dice el apóstol Pedro, sino aquel que os llamó es santo. O sea, Dios que te llamó. Y entonces, ¿qué necesito, hermano, para ser santo? Primero, hermano, reconocer la autoridad de Cristo en mi vida. ¿Quién te llamó? Es Dios. Dios te llamó. Él tiene la autoridad para reclamar santidad en nuestra vida. Mire cómo dice el apóstol Pablo en una de las cartas: os ruego, hermanos, y exhortamos. Miren las palabras que usa el apóstol Pablo: os ruego y exhortamos por el Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él es la autoridad. Yo tengo que reconocer quién tiene autoridad para vivir una vida santa. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo tuvieron que hablar nuevamente este tema, hermano, porque vivían en una cultura, en una comunidad de una tremenda inmoralidad sexual. El tema de la prostitución era común en aquellos tiempos, hermano. Había templos que el Imperio Romano había levantado, que los griegos también habían levantado, que era una forma de adoración, la prostitución. Para la mujer era un honor, hermano, ser parte de ese templo. ¿Se da cuenta? No solo la mujer, hermano, había llegado a un punto, hermano, de ser un objeto usado por el hombre. Se practicaba la homosexualidad. Los esclavos, hermano, eran como una gratificación sexual. Los emperadores romanos llevaban, hermano, ustedes lo ven en las películas, que llevaban a una persona que era un sirviente. Era un muchacho, en todas las películas casi se ven, hermano. ¿Qué era ese muchacho? Era un esclavo para ser usado sexualmente por los emperadores. Imagínense, hermano querido.
en el mundo que se vivía del paganismo, de la adoración a otros dioses. Ahora la pregunta que yo me hago, hermano, ¿no nos enfrentamos esto hoy en el mismo día? No es la realidad que se vivía. Hoy podríamos decir si hace 20 siglos, hace 30, 2000, 3000 años atrás, pero hoy no es una realidad. Quizás un puñado de cristianos, en lugares estrictamente cristianos, el problema no sea grave. Pero la excepción, como dice el dicho, no es la regla. Hoy vivimos y estamos rodeados de personas con una lucha tremenda, hermanos, de la insensibilidad a la sexualidad. En una sociedad que se está, hermanos, derrumbando. Nuestros programas favoritos de televisión tienen tanto contenido sexual. Las redes sociales, hermanos. Imágenes, periódicos. Y cuando nosotros consumimos eso, ¿qué es lo que me está moldeando mi vida? La pregunta. ¿Qué es lo que moldea mi vida? Es lo que yo consumo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace en una vida? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué miro así? ¿Por qué se me llevan los instintos? ¿Por qué me lleva la vista? ¿Por qué me llevan los pasos? Es porque yo estoy informándome de lo que me está moldeando en mi vida, hermano. El momento que llego del trabajo, porque vivimos en una sociedad donde también, hermano, no solo lo que miramos, sino la forma que se habla en los trabajos, es todo en cuanto a la sexualidad, hermanos. No vivo prácticamente en un mundo que, gracias a Dios, hoy en día, no digo gracias a Dios en una manera de expresión, pero hermano, viví y sigo escuchando a veces ciertas chistes, hermano, que siempre en las mitades de trabajo están estos chistes que se dicen, hermano, siempre. ¿Quién es el hombre que tiene más mujeres, que se acuesta con esto, hermano? Siempre en cuanto a las bromas, siempre en cuanto a la sexualidad. Pero desde el momento que llego a casa y me siento frente al televisor, hermano, yo tengo un control. Y con un dedo manejo lo que moldea mi vida. Con un dedo yo moldeo mi vida, lo que yo miro. Y eso es lo que yo estoy consumiendo. ¿Qué es lo que está grabando mi mente? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis conversaciones? ¿Cuáles son mis tácticas y mis hábitos de práctica cada día? Ahora, ¿cómo yo respondo a todas estas preguntas, hermano? Es importante, hermano, reconocer quién está moldeando mi vida. Enseguida yo me doy cuenta, tanto una mujer como un hombre, si pasa sentado todo el rato. Mire, hermano, una novela puede llegar a mirar. Yo he mirado a veces una novela y miro, a veces digo que tengo un rato y digo, voy a mirar. No soy, mi esposa me sabe que yo. Dice, ¿para qué pusiste la película? Yo me fui. Pero miro a veces novela 3 horas, ¿no? 3 horas. A veces, no aguanto. Pero una persona que está consumiendo eso, o un hombre que está consumiendo eso, hermano, eso es lo que me está moldeando. Porque si tengo 3 horas para mirar eso, hermano, usted dice 3 horas en redes sociales. Yo le preguntaría a un joven cuántas horas están en las redes sociales. Porque quizás no podemos estar, hermanos, 3 horas en una película. Porque los jóvenes no pueden estar 3 horas en una película. Porque ahora ellos tienen desarrollado su sentido, porque lo que están moldeando, ellos no pueden ahora mantener su vida, hermano, 1 hora, 2 horas, ahora necesitan algo nuevo en pocos segundos, en 1 minuto que le cambien los TikTok, los Instagram, ¿vio que los videos cortitos de cuánto? No sé, milésimos. Pero miran uno, miran otro, pasan el dedo, no se están tan así, y el dedito viene. No pueden concentrarse, hermano, más de 5 minutos en la pantalla. Y es lo que está consumiendo. Para eso tú tienes que reconocer quién es tu autoridad. ¿Quién establece el estándar de autoridad en tu vida?
Jesucristo? Porque aquí dice aquel que nos llamó. La Biblia dice, hermano, recién la Biblia dice de 1 Tesalonicenses, hermano, rogamos y exhortamos por el Señor Jesucristo. O sea, hermano, ¿quién es la norma de autoridad en la pureza sexual en tu vida? Tiene que ser Jesucristo. Porque si no, hermano, yo le hago tantas preguntas, o que le voy a hacer varias. ¿Quién decide si las relaciones sexuales fuera del matrimonio son correctas o incorrectas? Yo necesito tener un estándar de autoridad. Segunda pregunta, ¿quién decide que un matrimonio es verdadero? Si no tengo una norma de autoridad, ¿quién puede decir si la homosexualidad es mala? Otra pregunta, ¿quién puede decidir con derecho sobre las cuestiones sobre el aborto? Yo necesito tener una norma de autoridad. Otra pregunta, ¿qué pasa con el adulterio? ¿Es malo? ¿Quién lo dictamina? ¿Y en qué casos? Otra pregunta, hermano, ¿qué pasa con el incesto? ¿Qué pasa con la pedofilia? ¿Qué pasa con todos los afiches que proliferan hoy en día? ¿Cuál es la norma de autoridad? ¿Quién decide si la pornografía es mala? ¿Quién decide, hermano, si solo puedo tener una esposa? ¿Está mal que yo decida una mujer? Otra pregunta. ¿Qué daño he hecho? ¿Quién decide el daño que yo he hecho en la manera de la sexualidad? ¿Es siempre mala la violación? ¿Es mala la chica o el chico que está dando falsa esperanza? Quizás tú puedes decir, bueno, todas estas cosas, pastor, son malas, están mal. Pero el otro que está al lado te puede decir, pero yo tengo la razón. ¿O no? Por eso yo tengo que tener una norma de autoridad. Yo tengo que tener un estándar de autoridad. ¿Quién tiene la razón? Tiene que ser alguien que trascienda, mano, el tiempo y la cultura. Que trascienda lo económico, que trascienda las barras sociales. Y esto, querido hermano, no importa si sos casado o si sos soltero, si eres joven o eres mayor, cual sea la circunstancia, la norma de autoridad, la Biblia la establece en cuanto a la sexualidad. En todos los tiempos, hermano, y no ha cambiado. Aleluya. Amén. Aleluya. Jesucristo es la norma de autoridad. La palabra de Dios es el estándar para examinar mi vida y su vida. Y hoy no estoy para juzgar a nadie ni para señalar a nadie. Cada uno somos responsables de nuestra sexualidad delante de Dios. Pero sí, debemos vivir una vida plena en santidad en nuestra vida sexual. Por eso el apóstol Pablo decía, lo exhorto y os ruego por la autoridad de Jesucristo que anden y conduzcan su vida de tal manera que agraden ¿a quién? A Dios. Cuando hablamos de estos temas de la sexualidad, hombres, mujeres, ¿quién es la autoridad? Pero nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestros deseos, ¿están honrando al Señor? ¿Le están agradando al Señor? Lo que nadie ve,
lo que nuestros padres no ven, lo que tu esposo no ve, lo que tu esposa no ve. ¿A quién estás honrando? Tienes que tener una norma de autoridad en tu vida, que esa norma siempre está presente, queridos hermanos. Porque eres santo. Él te está viendo. Hay hombres o mujeres, hermanos, que hacen cosas terribles, hermanos, en cuanto a la sexualidad. Ni hablarlos de esta. Yo hablé de algunos temas y dije algunos temas de lo que pasaba en el pueblo de Israel. Pero vergüenza me daría, hermano. Por eso necesitamos urgente nuestra vida, hermano, espiritual. La autoridad sobre nuestras vidas. El que mide realmente nuestros deseos sexuales, si agrada o no, hermano querido, es el criterio máximo de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro vestido. Tiene que ser el manto de santidad en nuestros pensamientos, en nuestro deseo, nuestros caracteres, nuestra conducta de vida, en todo aquello que nadie lo ve, pero sí hay uno que te está viendo. Y ese se llama Jesús. Por medio de su Espíritu Santo, porque aquel que os llamó, no nos olvidemos nunca, aquel que te llamó es santo. Dice la Biblia, como hijos obedientes, tengo una autoridad. Yo necesito el temor de Jehová, leímos en el capítulo 14 hoy, es manantial ¿de qué? De vida. Cuando hay temor, no miedo, yo tengo temor, soy hijo obediente a aquel que me llamó. Mi norma de conducta, mi autoridad, por supuesto que reconozco a mi esposa, reconozco a mi hijo y reconozco a mis hermanos, pero mi mayor autoridad es el que está por encima, y se llama Jesús. Y yo vivo en temor, no miedo, sino quiero agradar a aquel que me llamó. Aleluya. Aquel que me llamó, aquel que pagó el precio por la santidad. Porque él murió como pecador, pero era santo. Era el sacrificio perfecto. Lo segundo, hermano, que necesitamos. Primero, una vida sexual en santidad. Primero necesito reconocer la autoridad sobre mi vida. Porque eso me va a llevar a vivir lejos del pecado. Por temor. Segundo, lo que reconozco en mi vida o necesito en mi vida, en la vida sexual, es aceptar la voluntad de Dios en todo lo que respecta a las cuestiones de sexualidad en mi vida. Todos buscamos la voluntad de Dios. Muchas veces he escuchado jóvenes, gente que se arrima, matrimonio, ¿y qué es la voluntad de Dios? Yo siempre digo esto, la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Lo primero que enseña la Biblia. ¿Por qué fornicación? Es una palabra, hermano, que tiene un significado muy profundo. Pero debemos apartarnos, hermanos. Vamos a empezar a desarrollar primero lo que es santificación, después vamos a llegar a la palabra fornicación. Pero cuando hemos sido apartados para ser santos, ahí está la palabra, apartados. O sea, lo primero que significa que la santificación, apartarse en santificación, hermano querido, es ser apartado. Él nos llamó, Él nos ha apartado, nos sacó del mundo. Creo que aquí decía bien claro, dice, como hijo obediente no conforméis a los deseos que antes tenía. Dios no te está juzgando por lo que tú viviste antes de conocerle. Porque lejos de Dios, nosotros vivíamos lejos de Dios con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir, apartados de Él en el pecado. Andábamos en tiniebla, andábamos en oscuridad, pero el día que llegó la luz, nos alumbró y nos hace ver la santidad de Dios. ¿Cuál es mi necesidad?
Y Él nos apartó como santos. Y lo que yo necesito, hermano, para hacer la voluntad de Dios, primero tengo que abstenerme de fornicación. Y cuando hablamos de fornicación, hermano querido, no es solo decir que es la relación que tenemos antes del matrimonio. O los muchachos o muchachas que están de novio y tienen una relación antes del matrimonio. No. La palabra fornicación tiene una connotación mucho más amplia. Involucra, hermano querido, todo tipo de actividad sexual que tú puedas imaginarte. Viene de esta palabra, hermano, pornea, que es pornografía. Y esto abarca mucho, hermano, en cuanto a esto. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice que os apartéis de fornicación, o sea, os apartéis de la pornea, de todo material ilícito, hermanos, que está dañando nuestra mente. Estamos siendo bombardeados las 24 horas por este material. Y hoy en día se le ha dado al Estado, mira hasta dónde ha llegado. Se ha dado al Estado la autoridad para educar a nuestros hijos en cuanto a este tema. Lo cual la Biblia, y esto el domingo voy a hablar, en cuanto a la Biblia, Dios le ha dado la autoridad, escuche bien, Dios le ha dado la autoridad para enseñar este tema a los padres. Son los responsables de educar a los hijos, hermano. Usted tiene un privilegio tremendo y usted lo tiene que hacer. Por eso, queridos hermanos, es una pregunta que sería bueno hacérsela hoy. ¿Somos inmunes los creyentes a las tentaciones sexuales? ¿Será que esto no nos toca a nosotros? ¿Que somos ajenos? ¿O será que nos están golpeando? Quiero hablarle de una estadística, hermano, que tengo anotada. Soy muy de mirar la estadística, no quiero aburrirlo a veces. Ese pastor siempre dice estadística, pero la estadística nos ayuda mucho, hermano. Se apartó 350 personas cristianas. El 64% lucha contra la adicción y la convulsión sexual. El 64%. De 350 personas, más de 220 cristianos están luchando ¿con qué? La convulsión sexual, la adicción, la pornografía, la autogratificación sexuales, con actividades sexuales secretas. Si hoy somos 80, el 64%, ay pastor, no nos pongas de la parada de precio. 64 que están acá, están luchando con eso. Estos datos, hermanos, antes lo miramos, yo siempre digo, antes lo miramos como si era todo afuera. Adicción, cuántas cosas, divorcio, aborto, todo lo miramos afuera. Eso no nos toca a nosotros. Hoy golpea muy fuerte. Y no es nuevo, hermano, como le dije al principio. El pueblo de Israel, Dios le tuvo que dar las normas de la educación sexual. El apóstol Pablo, Jesús mismo, cuando anduvo en la tierra, tuvo que hablar del matrimonio. Esto no es nuevo, hermano querido. Mire qué tremendo, el 25% admite haber tenido una aventura en algún momento de su vida cristiana. Y el 14% admite haber tenido una relación fuera del matrimonio. Con esto, hermano, tenemos una pequeña prueba.
claro que no somos inmunes. Tenemos que ser honestos con Dios mismos. Amén. Y tenemos que hacernos unas preguntas, hermanos, cuando la Biblia me habla de abstenerme de la fornicación. Porque no involucra solo relaciones sexuales entre el matrimonio. Hice una pregunta que puse acá y me hice: ¿te fijas cuando un hombre o una mujer atractiva se acercan a ti? Acuérdate que la autoridad de Cristo es su palabra. ¿Te encuentras pensando y anhelando en secreto con hombres o mujeres? ¿Has descubierto que su esposa le resulta menos gratificante que sexual? A los casados. Esto podría hablar muchas cosas, se me va la hora. La veo media gordita, media flaquita, media se me envejeció un poco, va por mil cosas. Ya no es la misma que estaba que la otra allá. Esto es un tema, miren, muy amplio. Hablar de infidelidad hoy en día de los matrimonios es un tema muy amplio. ¿Busca usted artículos, fotografías sexualmente excitantes en periódico y revista? ¿Tiene usted un lugar privado o un comportamiento secreto que mantiene oculto de su esposa? Hay gente, hermano, que está pagando para ver estas cosas. ¿Tiene ganas de irte o de salir de la ciudad? ¿Tienes conducta que nos puede compartir con tu esposa? ¿Sabe que cuando yo preparaba esto, yo decía, Señor, parece tan hiriente? Pero si hoy nuestras iglesias están siendo de alguna manera, hermanos, cuando hablo de iglesia somos nosotros, no es este edificio. Vamos a hablar de algo, hermanos, que tenemos que reflexionar frente a una vida sexual de santidad. Visita sitios pornográficos en internet. ¿Ves películas con carga sexual, videos sexy o canales de música para gratificarte? Queridos hermanos, esto es solo la punta de una lanza. Pero si estás en el punta de la lanza, te estás engañando a ti mismo. Te estás prendiendo fuego y te estás quemando. Mira lo que dice Salomón en Proverbios. Por eso siempre les animo a leer Proverbios. No, hermano, va a ser en vano. Proverbio habla, y yo lo he explicado muchas veces, de la vez que me lo enseñaron a mí, y tuve el privilegio de entender lo que es Proverbio. Es un padre enseñando a un hijo soltero de cómo es la vida, con quién tenía que casarse, que tenía que tener cuidado con la mujer. Capítulo 7, 6 de Proverbios. De aquellas que andan por ahí, no solo mujeres hoy en día, hay hombres. Aquel hijo que quería casarse, ¿y cuál era el resultado de todo eso? Es tener una mujer virtuosa. Pero no alcanzabas a tener una mujer virtuosa, porque termina Proverbio diciendo: el que teme al Señor, el temor de Jehová. O sea, lo primero, hermano querido, que debemos temerle a Él. Por eso, hermano querido, Proverbio dice: ¿puede un hombre tomar fuego en su seno sin quemar la ropa? Hace una pregunta. ¿Puede uno caminar sobre las brasas sin quemarse en los pies? Mire la pregunta que hace. Si usted anda en ese camino, querido hermano, usted se va a prender fuego. Estas cosas no perdonan.
Así como el que se llega a una mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará impune, dice la Biblia. Por eso, hermanos, ¿cuál es tu respuesta al abstenernos de la pornea, de la inmoralidad sexual, de la forma que se presenten? Porque se presenta diferente, puede ser una chica guapa. Ay, la veterana ya está media. No solo veterana, no, porque a veces, hermano, hay cosas, hermano, que usted, porque hermano, el pecado puede estacionarse de una manera. Mire, la inmoralidad sexual o la pornea te puede hundir. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos tener la autoridad de su palabra sobre nuestra vida. Lo segundo que necesitamos es hacer la voluntad del Señor y abstenernos de la pornea, de la pornografía, de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio. Y lo otro que necesitamos, hermanos, toma el control. Aleluya. Mire que dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en alguna manera de vuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? En toda vuestra manera de vivir. Amén. Aleluya. Aleluya. En toda vuestra manera de vivir. Un verso que me encanta, que lo prediqué hace poco y lo repetí el jueves pasado. Que es un verso que todos lo sabemos. Romanos 8:28. A ver quién me lo dice. ¿Alguna parte? A ver quién se acuerda. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo? ¿Somos más que vencedores? No. Los que aman a Dios, a ver, bueno, otro. ¿Dice eso o no? Todos sabemos eso. Pero yo quiero que vayan y estudien. ¿Cómo comienza el Salmo? El verso 28. Porque eso es lo más interesante. No es que todas las cosas me ayudan para bien. Todo eso sabemos todos de memoria. Yo le he hecho esta pregunta, así por forma jocosa. Pero nos olvidamos las dos primeras palabras. A los que aman a Dios. Y sabemos. Hermanos, no podemos decir que no sabemos. El apóstol dijo, no sé, me parece, no sé, voy a estudiarlo, no. Le dijo a la iglesia, y sabemos. Ustedes saben, no le estoy diciendo nada nuevo hoy. Porque a veces cuando un predicador predica, ¡ay, qué lindo, trajiste un mensaje nuevo! No, querido. Está repitiendo lo que dice y lo que se ha predicado por miles de siglos. No soy el adivino, no soy la lámpara que frotáis y apareció algo nuevo. No. La Biblia dice, y sabemos. Es mi responsabilidad, querido. No es que descubrió ahora porque tal hermano te lo dijo, no. No, querido, no es así. Lo que pasa, no, querido, no me lo digas de tanta manera. ¿Qué dice la Biblia? Ahora se lo va a llevar para siempre. Y sabemos. Ahora sí, porque ahora es muy lindo la otra parte, pero no se olvide que te sabe. Lo que pasa es que me agarró distraído. No. Toma el control de tu cuerpo. ¿Quién maneja el control? A ver, mi nieta, esa no me escucha. La rato quiere agarrar el control del televisor. Y lo maneja como 3 años.
Allá 2x3, una llamada. ¿Quién? Yo no puedo, Emilia. Quieren tomar el control. Manejan el control. Dios te dio el control. Amén. Y sabemos, aquel que te llamó es santo, por tanto, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Romano dice también, no dejéis pues que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Solo tú puedes controlar tu cuerpo. No es tu esposa ni tu esposo, no es tu novia ni tu novio. Solo tú podemos controlar nuestros cuerpos. Dios nos ha dado la autoridad. No hay excusa. No, que hoy en día, miren, uno escucha, por ahí escucha algunos que dicen, no, que son las hormonas descontroladas, que es inmadurez, ay, si hubiera sabido, no sé, hay tanta palabrería que buscan, tanto adorno, la adornan tan lindo para no ir a la raíz y confrontarnos cómo son las cosas. Claro, la palabra de Dios, yo sé que a veces nos confronta. Y nadie me gusta que nos confronte. Ni a mí me gusta que me confronte. Pero es la sanidad para mi alma. Es que la palabra de Dios te confronte. Aleluya. No es que están alteradas las hormonas, no que esto. Voy a decirle otra estadística. No pienso aburrir. ¿Sabía que el 40% de las personas cree que las relaciones sexuales prematrimoniales están mal? ¿Escuchó bien? Leo de nuevo. Esto se hizo a nivel de la comunidad. ¿Sabía que al menos el 40% de las personas cree que las relaciones sexuales prematrimoniales están mal? ¿Y el 60% qué dice? Dale para adelante. ¿Te das cuenta? 6 padres dicen que sus hijos tengan relaciones. 4 padres lo están pensando. Decime si no hay una influencia poderosa afuera. Porque lo ven bien. Y mira otra estadística. En menos del 25% del grupo de edad de 18 a 29 años piensa que está mal. O sea, baja. Quiere decir que los muchachos de, a ver cuántos tienen 18, levanten la mano, o menos de 18, a lo mejor tenés 18, claro, por favor. Si vos tenés 18, yo tengo 15. No me pongas, no sea malo. La niña dice, no pasa nada. No tengan vergüenza, cuando tienen 18 no voy a hacerlo ni ponerlo en... Pobre, dice la amiga, soy solo yo, pastor, que estoy acá. Porque los demás están todos en la clase. A ver, no, allá hay otro, pero no. Bueno, acá veo poco, pero bien. ¿Te das cuenta que la edad que está luchando Abigail, de la edad que esta muchacha está luchando, el 75% de la edad de ella le dicen que hay que tener relaciones sexuales? Miren estas jóvenes, hoy nuestra juventud cómo está luchando. De 10 jóvenes padres, pongan atención a esto. Y esto acrecenta, porque esto, hermano, no es una predicación. Antes hablamos de los padres, de los hermanos, pero es una predicación para los niños hoy en día. Ya no es solo para los abuelos, para los padres, no. Los niños, los adolescentes tienen este problema. Imagínense que Abigail tiene de 10 compañeros, 7 compañeros y medio. Bueno, el medio no sé. Le están diciendo a Abigail tener relaciones sexuales. ¿Cómo se enfrenta nuestra juventud? Yo pienso mi nieta unos años más. ¿Serán 9 que le estarán diciendo tener relaciones sexuales? El raro va a ser 1. Llegará el tiempo
que el raro va a ser uno. Porque se está dando vuelta todo. Querido, hablo como padre, hablo como creyente, hablo como abuelo. Tomen el control, queridos. Tomen el control, es tiempo, no está todo perdido. Por eso el apóstol San Pedro, tanto Pablo, hablaban de esto. Porque, hermano, la Biblia no es un libro obsoleto, no, al revés, cada vez que lo leo, hermano, es tan actualizado, es tan real, es tan vivo de lo que vive nuestra sociedad. Lo último que te quiero decir, queridos hermanos, que creo que es el eslabón de todo lo que necesita: no defraudes al prójimo. No defraudes. No defraudes. Me encanta el apóstol Pablo porque dice: hermanos, os ruego. ¿Qué me está diciendo? No defraudes a mi hermano. Porque cuando yo defraudo en esta área, hermano querido, no solo estoy defraudando a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, sino defraudo a los que están al lado mío. Por eso, queridos hermanos, es triste ver ejemplos en la Biblia de hombres que defraudaron. Judá se acostó con su nuera. David se acostó con la mujer de Urías. Amón defraudó a su hermana. Y hay muchos ejemplos, hermanos queridos. A veces, hermano, en el pecado siempre parece que alguien es víctima, pero alguien siempre sale lastimado. Y cuando tú te alimentas de todo lo que dijimos recién, es lo que está moldeando tu vida. Indirectamente o directamente estás perjudicando a todos los que están al lado. Porque usted dice: no, yo en secreto hago esto. No. Nada hay en secreto. Y querido hermano, Dios es tan misericordioso. Años atrás yo tenía miedo en esta iglesia de decir algunas cosas porque traían algunas palabras proféticas y decía: no, yo decía, Señor, que no sea yo, porque si me dices de esa manera desaparezco de la iglesia. Nunca más piso de la iglesia. Gracias a Dios que después pude estudiar la Biblia y entendí que así no hace Dios las cosas. Dios jamás vergüenza a nadie, jamás Dios humilla a nadie. Dios siempre trata con nuestra vida personalmente. Él quiere que nosotros volvamos al arrepentimiento. Dios es un Dios personal. Dios jamás nos humillaría, pero sí trata con nuestro corazón. Trata con nuestro corazón. Yo me acuerdo de un hombre impío que muchas veces me hizo mucho trabajo para mí personalmente y para la iglesia. Y me acuerdo cuando su esposa entró, hermanos, en un Alzheimer, que claro, usted sabe lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Prende la hornalla y la puede dejar prendida, puede meter, yo qué sé, en el horno puede meter, yo qué sé, la jarra de plástico y la hornea, porque la persona no sabe. Ya su esposa mayor, entonces fue al doctor con la esposa y el doctor le dijo: mira, esto es Alzheimer. Dice: ¿qué puedo hacer? Dice: tiene dos cosas. Una, internarla en un internado, porque acá ya no es tu esposa. Es tu esposa en forma física, pero ella va a hacer cosas que a ti te va a parecer que no es ella, y no sabe y no se va a dar cuenta, así que mejor yo el consejo que te doy es que la interne. ¿Cuál es la segunda? Dice el doctor. La segunda
es que tú cambies tu cabeza, tu chip de cabeza. Que todo lo que va a hacer tu esposa no es real. Porque si vos la vas a empezar a decir o resolver y querer que ella cambie, no va a cambiar porque ya está. Dice, no sé qué vas a hacer vos. Y él le dice, ni una persona mundana. Dice, por más de 60 años fue mi esposa y me agradó en todo. ¿Cómo yo no voy a darle de mi vida los últimos años? Tratarla con cariño y todo lo que yo pueda hacer para que ella viva una vida de lo tanto que ella me ha servido. La verdad, cuando él me habló y me dijo esas palabras, yo le dije la verdad, le dije, lo felicito. Parece usted un hombre convertido que conoció al Señor Jesucristo. Porque, hermanos, no podemos jamás dañar a nuestro próximo, a nuestro prójimo. Porque, hermanos, cuando yo tengo en mi vida una de las características más prominentes o más poderosas de la fe cristiana en mi vida, yo jamás trataría de dañar a mi prójimo. ¿Y usted sabe cuál es la característica que debe dominar la fe? ¿Usted sabe cuál es? Porque mucho se habla de fe y que le fe, parece que todo hay que pasar por la fe, para llevar todo por delante. La primera característica de la fe para mí, hermano, es el amor. Sin amor, vos podés voltear esto, podés hacer todo lo que quieras, podés prosperar, podés tirar un monte, podés sanar, podés hacer todo, pero si no tenés amor, todo resulta complicado. Muchas veces he enseñado esto y he dicho a los padres, he dicho a los abuelos. A mí me encanta ver a veces los niños chicos. Ahora me la gané a Saray también así. El domingo se la saqué a la abuela, me siento. Y dice a la abuela, sí, la Saray se vino. Gloria a Dios, la Saray me Carla ve. Pero me encanta mi nieta, porque yo los niños los miro y los observo. Y a veces nosotros nos preocupamos de comprarle cosas a los niños, juguetes, cosas de valor que para nosotros el niño puede ser feliz. Los niños terminan jugando con un palito, con un pedazo de tela. A veces a la abuela le dice, abuela, dame un trapito. Le llama un pedazo de trapo, empieza a limpiar. Bueno, capaz porque la abuela es así, pero tiene el hermoso juguete que le regaló la abuela, la madre, un precioso llevó, pero termina con el trapo piso, tata, mojame el trapo piso. Sí, pero mira con lo que se te tiene. Y claro, estaba limpiando la tía la camioneta y refregaba. Y dice, acá está sucio, te está quedando lindo, tata. Hermanos, la característica de la fe, hermanos, es el amor. Podemos tener muchas cosas. Y quiero decirte a los esposos y a las esposas lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios. Vuestros cuerpos no pertenecen a vosotros, sino nuestros cuerpos le pertenecen a los cónyuges. En otras palabras, sus necesidades son lo primero de tu esposo y tu esposa. Hermanos, casadas, no usen el sexo como herramienta de manipulación en su matrimonio. Hermanos casados, no traten a su esposa como un objeto sexual, sino como una gratificación de amor en el vínculo de lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Quizás tú te preguntas estos consejos que te he dado. Es porque Dios no nos llamó a la inmundicia, nos llamó a la santidad. Así que no uses esta herramienta diabólica
que ha sido levantada por un mundo que vive lejos de Dios. Pensamientos, a veces, que arruinan y desprecian lo que es la santidad de Dios. Por eso hoy necesitamos alguien que está con nosotros hoy en día presente y que nos puede ayudar en esta necesidad de tener una vida sexual plena, y que es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Que es el que nos puede perdonar si no hemos equivocado. Es el único que puede sanar toda impureza sexual. Es el que está equipado para una victoria espiritual sobre tu vida en las áreas sexuales de la vida matrimonial, de la vida del ser humano. El espíritu de santidad, porque escrito está: sé santo, porque Dios es santo. Hoy tienes que acercarte a Él, a este espíritu de vida, porque el temor de Jehová es manantial de vida, y el único que puede vivificar la vida sexual de una persona, que es una área, es una parte de la vida de santidad de un hombre y de una mujer, es el único, es el poder del Espíritu Santo. Ese que puede restaurar los matrimonios. A veces, pastor, vienen y hablan, vengo con matrimonio así, y he escuchado cada cosa de matrimonios, de situaciones muy difíciles en la vida sexual. Y yo les digo siempre, has venido al lugar correcto, porque el único que puede restaurar y sanar un matrimonio se llama Jesús. Yo me acuerdo siempre, a una oportunidad hablando con algunos de ustedes, se lo he mencionado, me acuerdo siempre un predicador que empieza a hablar en la reunión de matrimonio hablando de la infidelidad. El tema que trató, infidelidad en medio del matrimonio. ¿Y usted sabe cómo comienza el sermón? Trae una taza preciosa y comienza a leer la Biblia. ¿Y qué hace con la taza? La tira al suelo. Yo no quería como agarrarla. Y él le llamó y dice: bueno, ahora quiero que alguno de ustedes me la haga y me la pegue. Es el único que puede armar, pegar y sanar. Es Jesús. Amén. En medio de su espíritu. Aleluya. Es el único. Por eso hoy quiero orar contigo. No es una prédica para que estés mirando el de lado, ni para que estés mirando a tu esposa ni a tu esposo. Es para que te mires a ti delante de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Jóvenes, esto no es un tema que es solo para los abuelos, es un tema obsoleto. No. Es un tema actual. Es un tema que nos involucra a todos nosotros de nuestra sociedad. Como dije, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Temas que se tienen que hoy enseñar en medio de la educación cristiana. Porque hay una necesidad de santidad, que es un área, pero es un área que ha golpeado muy fuerte. Por eso hoy acude a las manos cariñosas de Jesús. Cierra tus ojos en reverencia. Quiero orar contigo en este llamamiento a una vida santa. ¿Qué llamado Dios te ha dado? Tenemos que sentirnos pecados. El pecado siempre daña y lastima. ¿Cuánto daña el pecado? Pero quiero decirte que Jesús sana, Jesús perdona,
el control. Tienes que tomar el control. Reconoce la autoridad de Jesús en tu vida y acepta hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la santificación. Aleluya. Dile al Señor donde tú estás: Señor, ayúdame. Estoy delante de tu presencia. Quiero tener una vida plena en santidad. Quiero apartarme, Señor, porque tú me has llamado a ser santo, porque tú eres santo. Gracias por tu palabra, Señor. Cuánto bien me hace escuchar tu palabra. Cuánto bien me hace reflexionar sobre esa palabra viva y eficaz, que va a moldear mi vida, que va a trabajar por medio de tu Espíritu Santo, y que le permitamos que Él sea la autoridad de mi vida. ¿Quién es el que me va a decir lo que está mal? Es su palabra por medio de su Espíritu. Esa tiene que ser la autoridad de mi vida. Porque muchas veces no está el pastor, no está el hermano, no está mi esposa, no está mi esposo. Pero sí está la palabra de Dios por medio de su Espíritu. Y yo creo que el Espíritu Santo, hermano, como dice su palabra, es vivo. Amén. Es manantial de vida. Aleluya. Y quiere que cada uno de sus hijos puedan tener una vida plena. Una vida fructífera en el Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Permita que Dios sane. Permite que Dios te sane. Permite que Dios te sane. Deja que el Espíritu de Dios corra. Deja que corra sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Noche de victoria para muchos. Aleluya. De liberación espiritual. De rotura de barreras, de estructuras. Aleluya. Jesús dijo: líbrame de todo mal y de toda tentación. No somos inmunes. Tenemos que tener el control. Gracias, Jesús. Aleluya. Señor, oramos por los hermanos necesitados. Oramos por hermana Fátima. Oramos por hermana María Cachesca, Señor, por su presión, por la situación que ha pasado. Señor, trae bálsamo sobre su vida, tranquilidad en tu corazón. Señor, gracias que tú eres nuestro Dios. Aleluya. Cuántos hermanos con gripe, con resfrío. Señor, tú eres nuestro Dios. A ti acudimos y a ti esperamos. En el nombre de Jesús.